Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María en este programa Historia de la Iglesia. Como siempre, vamos a empezar con el esquema del programa, que es idéntico en cada uno de ellos, dividido en 3 secciones. Ahora comentaré un poco por encima de qué vamos a tratar en estas de hoy. La primera es Historia, de la cual se encarga Carmen Turdemontis, que es la historiadora de este programa, y hoy concretamente vamos a seguir hablando de lo que ocurrió en la Vendée, la persecución religiosa que tuvo lugar en Francia, en la Francia revolucionaria, para terminar con la rebelión y también con la resistencia de aquellos espíritus que no claudicaban ni estaban dispuestos a abandonar su fe. De ahí viene el exterminio y todo lo que ya llevamos visto un poco que ocurrió allí por orden del gobierno de París, el Comité de Salud Pública. Hoy vamos a ver la labor de los curas refractarios que seguían ocultos como podían, ejerciendo su ministerio sacerdotal con riesgo de su vida. La segunda sección, como todos los días, es traer un santo relacionado o no con el programa. Suele ser que sí, que lo está. Y concretamente hoy una relación existe porque Carmen nos trae un mártir salesiano muy posterior a la guerra de la Vendée. Se trata de un mártir salesiano, don Sabino Hernández Laso, que muere en el 36 en otra represión religiosa, pero en este caso en la guerra civil. Es un mártir de la represión republicana. Ya en programas anteriores hemos visto a 2 de sus hermanos en religión que también murieron de la misma manera. Y la tercera y última sección, que hace siempre María Ornedo, el Magisterio de la Iglesia, va a seguir desarrollando el tema de la Eucaristía, basándose en el libro del Cardenal Sara, La Eucaristía y la Liturgia. Con esto, con el Cardenal Sara no se falla, no nos perdemos, tampoco se va por las ramas, es muy concreto. María lo va a comentar y nosotras y hoy también. Este es el esquema y ahora en breve, tras la primera pausa del programa, empezaremos a desarrollarlas. Decía hace un momento que Carmen hoy nos trae, seguimos en la zona de la Vendée, nos trae algo de lo que se habla menos y que hay que subrayar, hay que destacar, porque hablamos mucho de la persecución religiosa, de cómo los ejércitos republicanos, los azules por el uniforme como les llamaban, se emplearon a fondo en el exterminio de la población. No olvidemos nunca que estamos hablando de un genocidio. Genocidio franco-francés, lo llamó Reynal Césaire en la obra que cambió la historiografía francesa. El genocidio franco-francés, la Vendée.
Estamos hablando del genocidio, de la persecución, de cómo se organizó ese genocidio de una manera muy sistemática, muy bien organizada, planeada desde París. Pero hoy vamos a hablar también de algo que también es igualmente heroico, porque no era solamente dar la vida por Cristo, sino también la labor durísima que tuvieron que hacer los sacerdotes refractarios, es decir, los que seguían siendo fieles a la Santa Sede, no habían querido jurar en la Constitución Civil del Clero y eran los únicos sacerdotes realmente válidos, y así lo reconocía el pueblo vandeano. Pero claro, habían sido despojados de sus parroquias, eran perseguidos. No olvidemos que se puso precio a la cabeza de un sacerdote como si fuese una alimaña. Se les pagaba el que trajera las cabezas de los sacerdotes. Y aún así, ocultos en los bosques, en casas de algunos fieles que se jugaban la vida también, o como pudieran, llevando los libros parroquiales en sacos de cuero, frecuentemente, siguieron celebrando bautismos, matrimonios, eucaristías cuando se podía, también desde luego el sacramento de la penitencia. En definitiva, siguió habiendo una vida parroquial, si se puede llamar así, en lugares ocultos, siempre naturalmente donde menos fácil fuera que les descubriesen, porque tanto el sacerdote como los fieles que acudían a recibir los sacramentos estaban en peligro de muerte, evidentemente. Pero no se dejó de practicar esto, ni siquiera las inscripciones de los libros sacramentales. Algunos se perdieron, otros llegaron en muy mal estado, porque hay que tener en cuenta que estos sacerdotes huían con los libros sacramentales a cuestas, en un saco muchas veces ya roto, iban rellenando los datos de los sacramentos, a quienes los recibían y cómo, y las fechas, por supuesto, y mucho de esto pues se ha podido luego, después de la guerra, reconstruir, afortunadamente, la vida religiosa de aquellos pueblos, con sus consecuencias en cuanto al matrimonio, bautismo y demás sacramentos. En otros casos no. Pero es asombrosa la cantidad de datos que se han podido recoger de aquellos sacerdotes fugitivos, itinerantes y que se jugaban la vida, que nos ha permitido, o le permitió a César en su día y a otros investigadores, reconstruir la vida espiritual en una región donde la persecución era la norma. Y además, como lo hemos visto ya, una persecución durísima, extraordinariamente cruel y difícil de evitar. En el último programa, si no recuerdo mal, Carmen nos hablaba del exterminio de los niños, que claro, eran el futuro de la raza vandeana. Niños de meses, en algunos casos, de 7, 6, 8 años, en el pueblo de la Gamodière. Carmen nos leyó la estadística que se recogió, y solamente ver las edades de los que eran asesinados es escalofriante, ¿no? Niños, varones, de un mes, había más de uno, de un año, de 6, en fin, así, y por el estilo. Empezaban por ellos, porque sabían que reuniendo a los niños en un lugar exacto, en la plaza del pueblo, muy a menudo, se garantizaban el coger también a los padres, porque no se iban sin ellos. En fin, fue científico, por un lado, muy pensada esta represión, e, insisto, terriblemente cruel. Y en ese marco general estremecedor que fue la represión vandeana, aún así estos sacerdotes fieles, los refractarios, siguieron llevando los sacramentos a los fieles, que los recibían como podían a escondidas, y siguieron llevando los registros parroquiales también como se pudo. De esto nos va a hablar hoy Carmen a partir de ahora. Sin embargo, a pesar de los peligros, el clero francés fue extraordinariamente activo. No solo mantuvieron el culto en sus parroquias, sino que frecuentemente se ocupaban de otras, a veces muy alejadas. Lo prueban las actas de los registros clandestinos. El abate Gobin, además de la suya, se encargaba de otras 15, incluyendo la propia ciudad de Nantes, tan peligrosa para cualquier sacerdote durante la guerra
y también después, a pesar del gran apoyo popular que encontraban allí. Las parroquias eran atendidas por uno o más sacerdotes, titulares o no. Sécher mencionaba el caso privilegiado de Carquefou, donde una treintena de curas ejercieron su ministerio, simultánea o sucesivamente, entre 1791 y 1801. Ese clero, consciente de su misión, se ocupaba de administrar los sacramentos y mantener el calendario gregoriano con sus fiestas religiosas, incluyendo, por supuesto, el domingo. Todo aquello que, como recordaremos, la República había suprimido en 1792. Algunos llevaron su audacia hasta la organización de procesiones en plena represión. Así, por ejemplo, se celebró la fiesta del Corpus Christi el 18 de junio de 1797 en Melé. Su párroco, Jacques Galpin, salió seguido de la mayoría de la población, fuera del recinto del edificio donde hace sus ceremonias. Lo describía así el informe correspondiente, como si el culto católico fuera algo extraño, parecido a la brujería o a cualquier religión completamente ajena a la tradición francesa. Hay que decir que los católicos vandeanos no se arredraron, y como cuenta Sécher, a pesar de la administración, las procesiones se multiplicaron en todo el país. Algunas de noche, a la luz de las antorchas, como en Clicé. A la menor ocasión se catequizaba a los niños, bautizando a los que no habían sido bautizados a causa de la guerra. Y dato significativo, se celebraban matrimonios al favor de la noche, es decir, en la clandestinidad, lo que indica que las limitaciones del culto público realmente alcanzaban la esfera privada también. Como en cualquier totalitarismo, donde el Estado no respeta dicha esfera en absoluto. Pero el clero vandeano seguía empeñado en salir de las catacumbas. El abate René Egault, vicario de Coron, hacía sonar las campanas para anunciar las ceremonias y aparecía en público revestido de sus ornamentos sacerdotales. A las amonestaciones del comisario cantonal respondió estar dispuesto a respetar la ley a condición de que no toque en nada su religión. Es el mismo límite que el marqués del B establecía, en trance de muerte ante su tribunal, para aceptar cualquier gobierno que le garantizase el libre ejercicio de la religión que profesaba. Uno de los límites que separaban y separan al Estado totalitario del realmente democrático. En esa lucha por recuperar el culto católico, de normalizarlo como algo que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo vandeano, se llegaron a celebrar servicios solemnes. En Saint-Lumine-de-Couté, el párroco, François Chevalier, se hizo acompañar en 1797 de 7 sacerdotes para una misa concelebrada, algo inimaginable desde hacía ya varios años. Al tiempo, a pesar de las aprehensiones gubernamentales, se recuperaban los cuerpos de los que ya se llamaban mártires de la Revolución Francesa, porque era innegable que los hubo en número muy elevado. Ahora se buscaban sus restos enterrados de cualquier manera, en el lugar de su martirio, para darles una sepultura más digna. Se dieron las escenas que tendrían lugar en España al final de la Guerra Civil del 36, pero en la Francia del Directorio, aquellos traslados ocurrían, por supuesto, sin la menor colaboración de las autoridades. Un agente municipal de Montjavert se encontró cerca del municipio con una escena insólita en los tiempos que corrían. Un sacerdote, llevando un crucifijo, marchaba a la cabeza de una comitiva fúnebre. En el caso del clero refractario, a menudo se trató de un martirio en 2 fases. El civil primero, que los proscribía con plena aceptación del afectado, y la entrega de la vida posteriormente, cuando eran hallados ejerciendo clandestinamente su ministerio. O simplemente
descubiertos en los escondites a donde fueron a parar para no abandonar a sus feligreses o a las nuevas comunidades que conocieron al tener que dejar sus parroquias. Fueron, en condiciones extremas y a despecho del peligro mortal, testigos de la fe, mártires en el más estricto sentido de la palabra. Además, desplegaron, mientras pudieron, una energía que resulta patente en la obra de Séchard, como se desprende de la simple lectura de los registros clandestinos que han llegado hasta hoy. Ni siquiera olvidaron la formación de los jóvenes seminaristas, porque por extraño que parezca, seguían dándose vocaciones religiosas. El problema era que no podían ser ordenados legítimamente por los obispos constitucionales, tan heréticos como cualquier juramentado, así que terminada su formación, debían salir al extranjero para recibir el sacramento de orden. Una vez ordenados, volvían al país insurrecto, a la guerra, para comenzar su ministerio en plena persecución, tal como hicieron tantos y tantos sacerdotes católicos en la Inglaterra del siglo anterior. En ambos casos, la sacerdotal implicaba una vocación al martirio. Séchard recogió el caso de dos de estos sacerdotes, Perriot y Durand, que fueron ordenados en Londres en 1796 por el exiliado obispo de Nantes, Monseñor de Lagancy, y que volvieron inmediatamente a la Vendée, uno como vicario de Annetz y el otro como ayudante del abate Souffron. Bueno, pues aquí tenemos un brevísimo resumen de cómo seguía la vida de la parroquia o de las parroquias de la Vendée de una forma, claro, muy alterada, con graves persecuciones, pero con algo que nos tiene que servir de modelo, en cualquier caso, ¿no? No se arrederaron, no se asustaron, ni los fieles, ni los sacerdotes que tenían que asistirles, que además estaban siguiendo el llamamiento de obispos refractarios, que también los hubo, por supuesto, que pedían a los sacerdotes que afrontaran el heroico papel que la historia les había deparado. Es decir, no dejar desasistidas a las comunidades católicas, porque si todos huían o se escondían como fuera, toda esa gente que no tenía posibilidad de ir detrás de los sacerdotes buscando los sacramentos, quedaría también desprovista de las gracias que éstos procuran. Muchos hicieron caso de lo que los obispos decían. Hay una estadística por hacer. Hubo miles de sacerdotes que huyeron, otros se quedaron como estos que Carmen nos ha contado hoy, escondidos de cualquier manera, a veces en zulos auténticos que les practicaban en casas de los fieles. De cualquier manera seguían allí y de cualquier manera seguían llevando, que a mí eso es uno de los datos que más me impresionó cuando conocí la obra de Séchard, los libros sacramentales, los registros de todos los sacramentos recibidos. Y ya, como caso asombroso, y no es la primera vez en la historia que ocurre, el de estos seminaristas franceses que recibían formación de los curas escondidos para luego tenerse que ir a ordenar, en este caso que nos ha contado, nada menos que a Londres, donde un obispo francés válidamente ordenado les hizo o les administró el sacramento de orden. ¿Qué hicieron inmediatamente? Volver al país insurgente, donde estaba la persecución en marcha, para seguir entregando la vida, para atender las necesidades espirituales de aquellos franceses perseguidos. Y esto recuerda enormemente a lo que ocurrió en la Inglaterra, voy a hacer una breve digresión, en la Inglaterra del siglo XVI y del XVII, cuando empieza la persecución religiosa allí por parte de Enrique VIII, posteriormente de sus sucesores. Muchísimos católicos ingleses pasaban a educarse en el continente, concretamente aquí en España hubo colegios para ellos, para que pudieran formarse como si fueran seminarios de extranjeros. Porque claro, lo ideal es que conservaran su lengua y que los que volvieran allí para hacer apostolado y administrar sacramentos no se les notara que no eran ingleses por el acento. Y aquí en el continente, en España concretamente sobre todo, se formaron un buen número de sacerdotes ingleses que volvían a su patria de origen
sabiendo lo que les esperaba, que por supuesto era la muerte, y muerte agravada, que se llamaba entonces. Igual que incluso muchas jóvenes eran enviadas, católicas, por sus familias al continente, a Flandes concretamente, que como era territorio español, y aparte la población era católica. Estoy hablando de los Países Bajos flamencos, o sea, los del sur, que eran católicos, no habían abrazado el calvinismo, y ahí se educaron las seguidoras de aquella gran fundadora que fue Mary Ward, la fundadora de las Vírgenes inglesas, más tarde conocidas aquí en España como las Damas Irlandesas. Estas jóvenes formadas en el continente en un catolicismo totalmente ortodoxo, volvían en plena juventud a su patria para realizar un cometido similar al de los sacerdotes. Ellas no podían administrar sacramentos, pero evangelizar desde luego sí. Bueno, pues eso que ya había ocurrido en la Inglaterra de la persecución de Enrique VIII y sucesores, volvemos a encontrarlo en el siglo XVIII en la Francia revolucionaria. Seminaristas que huyen al extranjero para recibir la ordenación y volver a jugarse la vida. Es una vocación al martirio, como dije en su día, ¿no? Jugarse la vida en el cumplimiento de esa vocación sacerdotal más heroica que nunca en el caso de estos sacerdotes, ¿no? Que no debieron de ver estos seminaristas en los curas refractarios que estaban allí, claro, que debió de ser un ejemplo increíble para volver. Pues vieron cómo eran algunos de cierta edad, los más mayores lo tenían más difícil, pero los hubo ya de una edad que no era la más conveniente, y desde luego los jóvenes, la mayoría, pasaron unas penalidades terribles, desde hambre, frío, dormir a la intemperie, ir cargando solamente con esa bolsa en la que solo podían llevar los libros, cada vez más rota, vivir prácticamente en harapos, comer pues lo que les pusiera Dios delante cada día, donde les recibieran los fieles, una vida de vagabundos perseguidos por el poder político para darles caza, y repito, que se pagaba un precio por la cabeza del sacerdote refractario, y aún así seguir administrando sacramentos, celebrando la Santa Misa y atendiendo las necesidades espirituales de aquella población que estaba dando la vida. También eso les animó precisamente en defensa de la fe. Pero nos falta muchísima información y espero que se pueda ir recopilando sobre la vida de estos sacerdotes refractarios verdaderamente heroicos. Entre ellos, por supuesto, aparte de la población, hay muchos mártires. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Santos en la historia de la Iglesia. Como dije en el esquema, empezando este programa, de unos mártires vamos a pasar a otros, de los de la Vendée a los de España en 1936. La causa de su muerte fue la misma, la gloria que les esperaba también. Hace ya un par de programas, si no recuerdo mal, Carmen empezó a traernos biografías resumidas de mártires salesianos y hoy va a continuar con ellos. Así que adelante. Hoy vamos a hablar de otro mártir salesiano, don Sabino Hernández Laso, que nació el 11 de diciembre de 1886 en Villamor de los Escuderos, en Zamora. Huérfano de padre a los 8 años, se encargó de su educación con verdadero cariño el maestro del pueblo. Al morir el párroco hizo para él las veces de padre. En 1903 ingresó en el Colegio Salesiano de San Benito, en Salamanca. Este colegio se había fundado en el año 1898, apenas 10 años después de la muerte de don Bosco, y fue uno de los primeros que surgieron en España. Regido por salesianos de la primera hora, se distinguió por haber educado generaciones de jóvenes de fuerte formación cristiana y de haber sido el origen de buenas vocaciones a la vida salesiana. En el original Colegio San Benito estudió Sabino 3 años. Asimilaba con naturalidad la educación en valores humanos, sociales y cristianos, en un ambiente de vital alegría y de sanas costumbres. Nada extraño que surgiera en él el deseo de ser salesiano. Sabedor de ello, el director lo encaminó al Colegio Salesiano de Carabanchel Alto, en Madrid. Allí realizó el noviciado y recibió la formación necesaria para ingresar en la congregación. Emitió los votos religiosos el 13 de abril de 1908 y continuó con éxito los estudios de filosofía y de teología. Por sus destacadas cualidades superó la difícil etapa de las prácticas pedagógicas y pidió ser ordenado sacerdote. Le fue concedido y en 1916 fue ordenado presbítero en Salamanca. Fue educador en Béjar, Madrid Carabanchel Alto, en Salamanca, en Talavera de la Reina, en Baracaldo, en Madrid, en Vigo, y gozó siempre de la confianza de los superiores. Fue también responsable del Colegio de la calle Viñas en Santander. Con ejemplar obediencia, aceptó venir a Estrecho. De él escribió el padre inspector provincial: espíritu serio, tal vez algo concentrado, muy estudioso, rígido consigo mismo y también con los demás. Ocupó cargos de confianza, de ejemplar obediencia. Era profesor competente, si bien su temperamento severo y exigente se avenía mal con el espíritu inquieto y vivaracho de los chiquillos. Muy estudioso, culto. Como buen religioso era cumplidor exacto de las reglas, que defendía con tesón cuando era menester. En el colegio y entre los fieles de este templo de Estrecho, gozaba de fama de buen predicador, de religioso ejemplar y dotado de gran experiencia pastoral. Al año de estar allí, el 19 de julio de 1936, don Sabino, junto con los demás hermanos de la comunidad, sufrió el asalto al colegio y fue concentrado en el patio con los demás hermanos. Durante el trayecto del colegio a la comisaría de la calle Juan de Olías, recibió la agresión de la multitud furibunda que les atacó a golpes y arañazos. Don Sabino llegó sangrando. Vestía todavía la sotana. Allí se la cambiaron por un guardapolvo. Desde la comisaría los llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde fueron puestos en libertad.
En los primeros momentos, don Sabino se hospedó en casa de un antiguo alumno que poco después tuvo que abandonar por no comprometer a la familia. Luego encontró asilo en la pensión de doña Ana Fernández Vallejo. Era persona de buenos sentimientos y muy de fiar. Compartía en este domicilio otros 3 sacerdotes, 2 agustinos y uno del clero secular. Rezaban todos en común el rosario. Existía el miedo, pero se confortaban mutuamente. Don Sabino transmitió siempre la imagen de religioso ejemplar y sacerdote santo. Con frecuencia recurría a la protección del apóstol patrono de España con la histórica expresión «Santiago y cierra España». En los momentos de mayor peligro, repetía insistentemente el versículo del Salmo 136, «Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti». Se mostraba optimista respecto a los acontecimientos, pero siempre dispuesto a morir como religioso. La víspera, o quizá el mismo día de su muerte, recibió la visita de su director y aprovechó para confesarse con él. Luego dijo, «Ya me he confesado, ya estoy tranquilo». El día 28 de julio, los milicianos practican un registro y someten a los huéspedes a un interrogatorio. Detienen a los padres agustinos y al otro sacerdote. «Vais a morir como perros», les gritan. Por la intervención de un policía, vuelven a la pensión. Don Sabino consulta con su director si debe cambiar de refugio. Este le recomienda no moverse, pues carece de documentos. A las 6 de la tarde, nuevos golpes sonaron a la puerta. Nuevamente, los milicianos buscaban a los sacerdotes. Encuentran a don Sabino y lo apresan. No opone resistencia. Inmediatamente lo llevan fuera de la ciudad, al lugar del martirio. Esta fue la última vez que se supo de él. Se desconoce actualmente el paradero de su cadáver. Murió a los 49 años. Fue el 28 de julio de 1936. Bien, pues un ejemplo más. Siempre conviene, lo hemos repetido aquí ya no sé cuántas veces desde que hacemos el programa hace años, conviene conocer las biografías de los santos y yo diría que de manera muy particular las biografías de los mártires. En este caso, además, es un mártir que tiene una trayectoria en la docencia muy importante, que tiene una consagración de toda su vida a la vocación religiosa y que finalmente pues tiene que afrontar la muerte por razón de su fe. Así que tenemos en él un ejemplo muy acabado de lo que debe de ser un mártir en un trance como aquel. Está por hacerse todavía, aunque va avanzado, el censo total de los mártires que dieron su vida por odio a la fe, en la España del 36 al 39, en la zona republicana. Pero aquí tenemos uno entre tantos, no muy conocido, pero que merece la pena darse a conocer. Y con esto ya, pues después de otra muy breve pausa, empezará María con su sección de magisterio y comentario de la Eucaristía, como dije al principio.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. En nuestro último programa trajimos al cardenal Sara, dentro de su obra Catecismo de la Vida Espiritual, hay un capítulo que se dedica a la Eucaristía y la liturgia. Lo último que dijimos en este programa, y voy a repetir el mismo párrafo, fue el siguiente. Para recibir el cuerpo de Cristo, la primera buena disposición es la fe en su presencia real en la Eucaristía. De hecho, los sacramentos no tienen nada de automático ni de mágico, y la Eucaristía solo produce sus efectos en quienes se acercan a ella con una fe grande y sincera. Una fe que, lejos de consistir en un conocimiento académico o teórico, en una noción concreta de Dios, nace ante todo de la adhesión a Cristo por amor. Es un acto del corazón, por el que, como dice San Agustín, entramos en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo para saborear ese alimento dentro de nuestra alma y ser vivificados por él. ¿Qué desea el alma más fuertemente que la verdad? ¿De qué debe tener ávida la garganta? ¿Por qué debe desear que dentro esté sano el paladar con que juzga la verdad, sino para comer y beber la sabiduría, la justicia, la verdad, la eternidad? Esto decía San Agustín. Por la fe, prosigue San Agustín, comemos a aquel que nos alimenta, a Cristo, verdadero pan de vida. Comer el pan vivo es esto, creer en él. Quien cree, lo come. Es cebado invisiblemente porque renace invisiblemente. Dentro es bebé. Dentro es nuevo. Donde se renueva, allí se sacia. Otra vez San Agustín dice esto. Esta comparación entre el acto de creer y el de comer expresa la intensa relación entre Cristo y el creyente por medio de la fe. Pero tanto en el caso de la fe como en el de la Eucaristía, no somos nosotros quienes asimilamos el pan de vida a Cristo, sino que es Él quien nos asimila a nosotros y nos hace semejantes a Él. Vivimos, pero ya no somos nosotros quienes vivimos, es Él quien vive en nosotros, como ya nos decía San Pablo. La fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía debe ir acompañada de una voluntad sincera y efectiva de configurar nuestra vida conforme a lo que creemos. La acogida no surge de la Eucaristía de forma súbita o espontánea. Es inseparable de la calidad de vida que precede a la celebración. ¿Cómo vamos a incorporarnos dignamente a la celebración del misterio eucarístico si estamos constantemente inmersos en el ruido, la agitación y el activismo frenético y descontrolado de las cosas de este mundo? Es sumamente difícil participar de verdad
en la Eucaristía si nuestra vida es mediocre y está entorpecida por la rutina y la tibieza, o habitada por la agresividad, el odio, el rencor, o una orgullosa pretensión de superioridad sobre los demás. Todo aquel que recibe la Eucaristía manteniendo en el corazón odio contra su prójimo, hace violencia al cuerpo del Salvador. Dice San Agustín: y según Bossuet, quienes comen tal pan no litigan entre sí, porque los muchos somos un único pan, un único cuerpo. Es el mismo Jesús quien nos advierte: si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Si no, nuestra ofrenda no significa ni vale absolutamente nada. De hecho, hundimos aún más los clavos en las manos y los pies de Jesús. Volvemos a traspasar su corazón con una lanza de odio, porque ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Hebreos 6:6. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él, con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 598. Dejarse transformar, la obediencia de la fe. La Eucaristía es el memorial del Señor. En la Biblia, la memoria ocupa un lugar predominante. A lo largo de toda la historia sagrada, Dios recuerda su alianza y sus promesas, y al hombre se le invita a recordar los beneficios y las maravillas de Dios. Se trata, más allá de un mero recuerdo mental, de una actualización real de lo que se consumó en el pasado. No hay que volver a atravesar el Mar Rojo, pero se le pide a Dios que muestre la misma fidelidad que mostró a la generación que cruzó el Mar Rojo en seco. Y a los fieles se les exhorta a adoptar la actitud y las disposiciones interiores que tuvo entonces el pueblo de Israel. Dios recuerda y entonces actúa, despliega el poder de su amor, manifiesta su misericordia y concede su perdón. Así es como la Eucaristía revela la omnipotencia del amor de Dios. No un poder abrumador, dominante, un poder arbitrario que desde lo alto del cielo decide lo que le place, aunque sea irracional o imposible, sino el poder del amor, que no se deja vencer por la exacerbación del mal,
un amor que llega hasta el extremo, Juan 13:1, hasta morir por aquellos a quienes se ama. Es así como Dios recuerda su alianza, y para que a su vez el hombre también recuerde. Esto es lo que hace Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: «Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Mateo 26, 26, 28. Y concluye así: «Haced esto en memoria mía». 1 Corintios 11, 24. Hacer memoria del misterio de la redención en la Eucaristía es responder a él con fe, con amor y con acción de gracias. Es consentir y ratificar la alianza. Esa respuesta va más allá de la sumisión a los preceptos de una ley moral abstracta. Es la obediencia de la fe. Romanos 1:5 y 16:26. Es decir, adoptar de forma concreta una conducta impregnada de la palabra de Dios y reflejar esa presencia con toda la existencia. Obedecer es recordar con obras concretas que Dios me ha manifestado su amor de un modo inefable y en comunión con ese acto de Dios, hacer por los demás lo que Él ha hecho por mí. Es entrar en la obediencia del Hijo de Dios, que nos ha dejado un modelo que poder seguir. Jesús ha obedecido al Padre, revelándolo tal cual es, un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Y lo ha revelado así a través de sus palabras y sus obras, tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hasta ahí tenía que llegar su obediencia para revelar a Dios tal cual es. Bueno, muy denso y desde luego interesante y no por denso menos fácil de entender lo que dice el cardenal Sará. Y yo quería que nos contaras, María, de esto brevísimo de todo lo que es este libro, ¿no?, que has traído hoy. ¿Qué destacarías sobre el sacramento de la Eucaristía y la actitud de los fieles que la reciben? Lo que nos está aconsejando hacer, o mejor dicho, cómo nos llama la atención el cardenal en relación con esa coherencia de vida. Pues sí, la verdad que nos hace mucho pensar esto que dice el cardenal, bueno, que lo dice también el catecismo, y que es que hay que recibir este sacramento dignamente. ¿Y cuántas veces no es así? No es así porque no estamos preparados, y me llamó mucho la atención cuando dice, nos trae al caso de que si estamos peleados con alguien, está citando aquí a Mateo 5, 23, 24, ¿no?, que si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, allí mismo te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, hay que dejar allí la ofrenda del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Esto me hace mucho pensar en que cuántas veces pues tenemos alguna persona que tiene algo contra nosotros o nosotros contra ella y que no deberíamos de comulgar así. El cardenal nos repasa pues que con odio
con ira, con agresividad, con todos esos sentimientos, nosotros no debemos de presentarnos ante este sacramento. Deberíamos de primero reconciliarnos con el sacramento del perdón, confesarnos antes y sobre todo pedir perdón a nuestro hermano si estamos enfadados con él. Y es verdad que no nos damos cuenta de que teniendo este sacramento del perdón, cómo no nos confesamos antes de comulgar. Sobre todo cuando tenemos conciencia de que tenemos dentro lo que sea, odio o rencor, ha dicho él también. Rencor, etcétera. Ira. Uh-huh. En definitiva, yo creo que lo que viene a decirnos es que para recibir dignamente la Eucaristía no bastaría, creo que es lo que está diciéndonos claramente, con hacer un buen examen de conciencia con sus límites, de ver si estamos en pecado mortal, repasando todos los pecados mortales y viendo si hemos incurrido en este, en aquel o en varios o lo que sea, ¿no? Sino que también hay actitudes como estas que acabas de señalar, como es la ira, el rencor, etcétera, que muchas veces lo pasamos por alto porque justificamos que esa ira, ese rencor están justificados, valga la redundancia, porque la actitud del otro es a que hace esto, hace lo otro, está contra mí, y en definitiva es una manera también de invalidarnos a la hora de ir a recibir la Eucaristía, porque no es esa la actitud en la que debes de ir. Si este es un sacramento de reconciliación también. O sea que si Dios muere por nuestros pecados y precisamente para redimirnos de todos ellos, por graves que sean, no bastaría con haber hecho una buena, entre comillas, confesión, sino también pensar en qué actitud acudo yo a confesar o a recibir la comunión en este momento, ¿no? O estas actitudes que yo arrastro, si no forman parte ya de mi modo de pensar y de actuar desde hace tiempo y no les doy importancia, porque no estarían, digamos, como tasados, enumerados en la lista de los pecados capitales, que si lo analizamos están, porque están. La ira, por ejemplo, la soberbia, están presentes de más de una manera, ¿no? Pero lo que yo creo que está diciendo el cardenal aquí es que afinemos a la hora de hacer el examen de conciencia y seamos plenamente conscientes de que para recibir el cuerpo de Cristo tenemos que estar en las condiciones realmente idóneas y que lo podemos conseguir, ¿no? Sí, no cabe duda que, sobre todo hoy en día, que esta conciencia del pecado tiende a desaparecer, ¿no? El otro día nos decía Monseñor Munilla, en la Iglesia caben todos, pero no cabe todo. Si perdemos la conciencia de pecado, será difícil que obtengamos la misericordia del Señor, puesto que nos consideramos perfectos. ¿Para qué recibir esa misericordia? No se puede aplicar, ¿no? Entonces, tener siempre presente nuestra conciencia de que somos pecadores y que el Señor está ahí para perdonarnos. Una buena petición se me ocurre, sobre todo últimamente, que deberíamos hacer, es pedir la iluminación de las conciencias, que es un concepto que yo hasta hace poco tenía como que es algo que ocurrirá o debería ocurrir antes del fin de los tiempos para que tengan los hombres la ocasión de convertirse, y que puede ser una experiencia terriblemente dura, traumática, porque a lo mejor no hemos reconocido ante nosotros mismos muchas cosas malas o malísimas que tenemos dentro y que a lo mejor ni las hemos confesado. Uh-huh. Pero sin llegar a situaciones extremas, una iluminación de la conciencia que puede dejarnos verdaderamente sobrecogidos por todo el mal que hemos hecho y no le hemos dado importancia ninguna porque hemos vivido con ello durante años, una iluminación de las conciencias, digo, nos sería utilísima para vivir como auténticos cristianos y recibir con plena dignidad la Eucaristía después, ¿no? Uh-huh. Así que es una gracia que yo creo que se puede pedir y se debe pedir. Carmen, ¿se te ocurre algo al hilo de esto?
Pues nada, yo comentar otra vez que la verdad todo lo que dice siempre el cardenal Sara es para tenerlo en cuenta y recomendar también a nuestros oyentes que lean todas sus obras, porque la verdad que aquí le estamos trayendo mucho, a María le gusta mucho el cardenal y a Alberto y a mí también, y la verdad que no falla una y es de una ortodoxia indiscutible. Pues se nos ha acabado el tiempo, aunque no nos hemos dado ni cuenta, por lo menos nosotros. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Carmen Tour de Montis. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia en Radio María. Recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y que pueden volver a escuchar este y otros programas en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia, que pueden encontrar en la página web de Radio María, en Apple Podcast, en Spotify y en otras plataformas. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.